Afortunadamente, y además lo vemos en el rostro, lo decimos con toda sinceridad, es una satisfacción verte sonreír, que sabemos que lo has pasado muy mal. Perdona que estamos siempre en un ámbito de amistad y puede decirse esto y estar mucho mejor, nos alegramos enormemente, que también es directivo, además de asesor, porque ese cargo no se pierde, y Gino, que es nuestro socio y directivo más veterano, una persona que siempre nos enriquece con su experiencia, con su sabiduría. Muchas gracias a todos. Y por supuesto a las personas que me acompañan en la mesa, Consuelo Moreno y José Ángel López Herrerías, que nos trae una nueva presentación doble. Consuelo Moreno ha sido compañera durante muchos años y realmente sigue siendo compañera, porque mira, el otro día recibí un WhatsApp de estos múltiples que recibimos diarios. Por aquí decía algo que me llamó la atención, y es que la condición de profesores no se pierde nunca. Es casi como un sacerdocio, y por tanto, Consuelo, tú sigues teniendo esa vocación, ¿sí?, de profesora, y la ejerces con tus enseñanzas, hoy acudiendo aquí, habiéndote preparado propiamente tú, que eres la presentadora, porque yo soy el anfitrión, tengo que decirlo. Soy el anfitrión, pero tú eres la presentadora propiamente dicha, y llevada de esa vocación pedagógica, educativa, que tantos años tuve la fortuna de compartir, porque además estábamos en dos despachos muy próximos, colindantes, y realmente pues te agradezco el que hayas venido, porque esto me da la oportunidad de verte. Ahora también te lo puedo decir en público, que estás muy bien, y eso es una satisfacción, y el que sigas con ese ánimo, con esa motivación a la que antes nos referíamos, antes de comenzar este acto, en otro evento igualmente virtual, motivación intrínseca, interna y maravillosa, inherente a ese quehacer docente que nos caracteriza y que distingue. De manera que muchas gracias. Y lo mismo puedo decir de José Ángel López Herrerías, que en fechas recientes presentó en esta misma tribuna 4 libros, digo bien, 4, el mismo día. Si no recuerdo mal, Pedagogía del Amor, Pedagogía de la Verdad, Pedagogía del Bien y Pedagogía de la Belleza. Una tetralogía extraordinaria, muy necesaria en el marco de esta sistematización y trabajos sistemáticos que viene realizando el profesor López Herrerías desde hace décadas, fruto de su experiencia en muchos ámbitos, como profesor de los distintos niveles, como inspector de educación también, como catedrático de universidad, que continúa con nosotros en su condición de honorífico, y llevado por su vocación, efectivamente, científica, pedagógica, educativa, y además por esa vertiente que él tiene tan arraigada, tan característica, que es la vertiente comunicativa. José Ángel es una persona muy comunicativa, necesita expresarlo, y además hemos de agradecerlo porque son orientaciones pedagógicas muy valiosas en un tiempo en el que precisamente necesitamos muchos asidentes, muchas referencias sólidas, consistentes, no digamos en el ámbito educativo, un ámbito educativo que fácilmente un buen número de personas asocian a la escuela y hacen bien, pero que no se limita a la escuela, porque la educación, y aquí está nada menos que la catedrática de Pedagogía Social, pues va más allá. Como aquel dibujo infantil que decía hasta el infinito y más allá, pues hasta la escuela y más allá. Y más allá es, por supuesto, también más acá. Es la familia, la primera y más importante institución educadora. Es, pues, la calle, son los medios de comunicación, y es, en definitiva, apelar a la responsabilidad de todos los agentes y de todos los escenarios que de un modo u otro tienen que participar en estos procesos de formación y de humanización. Fijaos que uno de los títulos que nos trae esta tarde el profesor López Herrerías es precisamente la pedagogía del bien común, un bien que no se limita tampoco al ámbito escolar. Por eso nosotros desde esta modesta institución centenaria pues también tratamos de irradiar procesos de formación, procesos de convivencia y en pos del bien común. No en vano oficialmente pues se nos llama instituciones sin ánimo de lucro, instituciones de utilidad pública. Cualquiera que sea la expresión, pero pretendemos
que haya una convergencia en torno a estas cuestiones. Y bueno, yo agradezco mucho el estar, insisto, como anfitrión, no propiamente como presentador de ninguno de los dos libros, porque no los he podido leer, porque los he conocido hoy físicamente, pero me permito decir que hace aproximadamente 14 meses, el 11 de marzo de 2021, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, a la que tanto queremos y con la que tanto vamos haciendo desde hace ya 2 décadas, muy bien representada este día por las profesoras y profesores que nos acompañan virtualmente, pues organizó un seminario de pedagogía del bien común. Y fuimos invitados como ponentes y participantes el profesor López Herrerías y un servidor. Y yo creo, en este ámbito abierto en el que estamos, que probablemente José Ángel se inspiró en aquel acto para escribir uno de los 2 libros que nos trae. ¿Es así, no? Sí, sí, sí. Gracias. Entonces, si me lo permites, José Ángel y todos vosotros, pues me voy a referir a aquellas notas que yo, de alguna manera, sirvieron en mi intervención, ¿no? para mi comunicación aquel día. Y realmente tengo que decir que en este tiempo en el que hay tanto egoísmo, es decir, tanta atención desmedida al propio interés, aunque ello a veces pueda perjudicar a los demás, pues es muy meritorio que se plantee una obra como esta, que nos trae José Ángel López Herrerías, y que nos recuerda nuestra naturaleza social, aunque algunos justamente se distingan por su antisocialidad, en forma de corrupciones, de engaños, de violencia de diversa índole. Nuestros derechos y obligaciones pues también están presentes en ese bien común, deberes y derechos. Nuestra condición comunitaria, que en algunos aspectos se ve degradada en estos días, incluso a nivel planetario por estos conflictos terribles de carácter bélico que tenemos. Pero no hay que irse muy lejos. En ocasiones los conflictos de un cariz extremadamente negativo también surgen en los entornos laborales, surgen en la familia, en las escuelas en forma de acoso. El otro día era el día del ciberacoso, y del acoso. Muy bien. Perdonad que estábamos reparando unas cuestiones. Para que se vea mejor, porque acaba mucha luz. Gracias. Pues entonces decimos que a veces surgen estos conflictos y de un cariz muy negativo, porque los conflictos no necesariamente son negativos, también en otros ámbitos como el laboral. Vamos a sacar ahora un libro, gracias Chayo, por ese capítulo de violencia y trabajo. Violencia en la familia también lo hemos abordado, violencia en la escuela, etc. Es decir, que lamentablemente surgen estos problemas y esta condición comunitaria degradada en muchos ámbitos. Por muchas vías nos podemos adentrar en la realidad humana común, la antropológica, la psicológica, la religiosa, la filosófica, la sociológica, la jurídica, la económica, la pedagógica, por supuesto. Y si desde el derecho, por ejemplo, se ordena coactivamente lo común, la pedagogía debe hacerlo reflexiva y orientativamente, con un alcance aplicado, relativo a cómo debe realizarse la educación en este ámbito. Al aceptar que la naturaleza humana es relacional, es comunitaria, ya nos lo recordaba el sabio Aristóteles, social, pues afirmamos con el humanismo pedagógico en sus diversas concreciones que el desarrollo personal solo es posible en sociedad, en comunidad. Debe reconocerse también en nuestra cultura ese complejo legado de la cultura griega clásica, un legado, podríamos llamar, socrático, platónico, aristotélico, luego enriquecido en muchos aspectos por San Agustín y por Santo Tomás y por otros muchos filósofos y pensadores, algunos religiosos, etc. La educación tiene por meta el pleno desenvolvimiento del sujeto en cuanto ser social. Por ello, la pedagogía del bien común se asienta en el compromiso ético, como toda la pedagogía. Por tanto, se trata de que la educación ayude a que las personas tracen su propio proyecto de vida en comunidad,
una compleja labor que no puede deslizarse, como a veces sucede cuando se manejan planteamientos pedagógicos abstractos, por un terreno vacío y alejado de las circunstancias socioculturales, históricas, políticas, económicas, etcétera, que en ocasiones son verdaderamente duras. Hay realidades durísimas en las que se hallan personas concretas. A diferencia de los demás vivientes, el ser humano es un ser social. El hombre no lo es de forma etérea, sino que debe apoyarse en un haz de relaciones interhumanas. Bien dice Xavier Zubiri, el gran filósofo español, que cada hombre es en sí mismo y desde sí mismo un hombre vertido a los demás, un ser humano vertido a los demás. Pues bien, esta vida convivida, comunitaria, precisa formalizarse racional y éticamente mediante normas. Una situación anómica es aquella en la que nos veríamos privados de normas, anómica es lo que significa, y esto podría menoscabar pues el bien común, es decir, que nuestra vida en común tiene que regularse por buenas normas, por unas normas apropiadas, empezando por la Constitución en España y en cualquier otro lugar, y luego todo el aparato jurídico, administrativo, pues también tiene que ser coherente con esto. La necesidad de prevenir conflictos derivados de una interpretación exacerbada del interés particular lleva al establecimiento de una sociedad organizada que posibilite a todos sus miembros desplegar sus proyectos vitales sin que se lesionen los planes ajenos ni el bien común. Los proyectos vitales, por ejemplo, ¿pues de qué tipo? Pues por ejemplo, la aspiración muy saludable que han de tener todas las personas, también los jóvenes, a tener un empleo digno, y que muchas veces pues no es así. Esto impide la realización con frecuencia de un proyecto de vida. La vida humana precisa regularse mediante normas que posibiliten la convivencia. A lo largo de la historia, incluso ahora en algunos lugares del planeta, se identifican normas justas y opresoras en algunos lugares del planeta. Y entonces pues deberíamos velar porque se pacten racional y moralmente estas normas. La UNESCO publicó en 2015 un documento titulado Replantear la educación hacia un bien común mundial. En este texto de la UNESCO se distinguía entre bien público y bien común, al menos a partir de 3 argumentos. La noción del bien común, con independencia de que su origen sea privado o público, va más allá del concepto instrumental del bien público, según el cual el bienestar humano está enmarcado por una teoría socioeconómica individualista. Desde esta óptica, el bien público puede utilizarse y resulta útil, y quizá nos remite a la idea de lo administrado por el Estado en cuanto a estructura de poder. Pongamos por caso pues autopistas o plazas públicas o todo lo que tenga que ver con la mejora de nuestra vida en las ciudades o en los pueblos. En cambio, el bien común es propiedad de la comunidad y beneficioso para ella, exige coparticipación de la propia sociedad, aunque pueda delegar en el Estado sin que el Estado suplante a la sociedad. Quizá en el concepto de bien común la primacía corresponda a la sociedad y en el bien público al Estado. Bueno, esto está por dilucidar. Punto 2. Lo que se entiende por bien común únicamente se puede definir en relación con la diversidad de contextos y concepciones del bienestar y la convivencia. Este argumento puede ser problemático si pensamos en la pluralidad de concepciones de la vida, de ideas, de creencias, lo cual no ha de ser obstáculo para que haya unos valores compartidos, lo que Adela Cortina llama una ética mínima, sin la cual va a ser muy difícil el entendimiento en unas sociedades complejas. La sociedad democrática, a diferencia del absolutismo uniformador, donde hay un código moral único, y del relativismo caótico, donde todo vale y por tanto nos encontramos ante una disolución moral, pues exige un cierto acuerdo ético según esto que decimos de la ética mínima, sin la cual es muy difícil que nos entendamos en sociedades plurales, que se supone es un valor esa pluralidad, pero tiene que haber unos principios éticos mínimos. En la base reguladora de esa convivencia y de cualquier actuación pedagógica debe estar la dignidad de la persona, que es la piedra angular, y no se puede pasar por alto, ni siquiera con el pretexto de que una mayoría decide. Por eso,
pues entonces nos surge ahora mismo la duda ante lo que el otro día planteaban en un ámbito pedagógico sobre la ética utilitarista, que era lo que ellos propugnaban, la ética utilitarista. Pero la ética utilitarista corre el peligro de deslizarse por una senda donde lo útil sea lo que prevalezca y entonces desaparezca la ética, que quede como secuestrada o al azar. Porque a veces la ética utilitarista se basa en lo que resulta útil para las mayorías y dónde quedan las minorías. Claro, hay ciertos procesos democráticos donde naturalmente se regulan por las mayorías y eso está así en la medida en que sea consensuado y adscrito al terreno de la racionalidad y de la ética, pero pensar que siempre las mayorías tienen razón en sus formas más extremas nos llevaría a disparates tales como que alguien pueda robarnos simplemente porque viene acompañado de 4 y yo me encuentro en soledad, y como son mayoría pues deciden. Para ellos es útil en ese momento mi cartera y entonces quieren imponer su voluntad. Entonces esto tiene que matizarse muchísimo una ética de este calado. Y 3, la noción de bien común alberga un compromiso con la participación, que es un bien común en sí mismo, una participación basada en las competencias que uno pueda tener, en su formación y en su responsabilidad, porque no puede ser que cada uno participe caprichosamente en lo que le plazca. Yo no puedo pilotar un avión si no tengo preparación para ello. Es una participación responsable sobre la base de las capacitaciones. Algo que está lejos de conseguirse si pensamos en significativos sectores poblacionales afectados por la exclusión y la pobreza. Según los informes de FOESA, por cierto, los mejores informes sociológicos que hay en España, según creo, elaborados por decenas de sociólogos, pues la pobreza en España sigue creciendo, más ahora con la pandemia y probablemente acrecentada también por esta crisis que nos llega, generada por el conflicto de la guerra en Ucrania. Una pedagogía del bien común, aunque cuente con respaldo administrativo, debe hacerse desde la sociedad. Ha de ser capaz de movilizar a los sectores sociales. Su alcance práctico se descubre en un proceso socioeducativo que tiene que realizarse solidariamente por personas desde la propia comunidad, sin caer en una colectivización. El bien común, concepto dependiente de tradiciones y disciplinas, es un horizonte ético y sociocultural de construcción compartida en el que la autorrealización personal es posible siempre que haya una integración comunitaria. El bien común presupone relaciones morales entre las personas, conexiones con los otros, integración en el nosotros, solidaridad y justicia. El bien común lo es en función de la persona, que desde la perspectiva, por ejemplo, cristiana, asume totalmente la primacía como no puede ser de otra manera. Una pedagogía del bien común no se contrapone a una pedagogía del bien individual, pero sí se contrapone al individualismo. Es decir, el bien común no está reñido con el bien de cada uno de nosotros, ni mucho menos, pero sí con el individualismo, que es una conducta que no podemos promover porque nos informa de egoísmo, de despreocupación por los demás. Una pedagogía del bien común, como decimos, porque se subraya el bien de todas las personas y por tanto el bien personal, el bien de cada uno. Un bien común que puede tener lugar a nivel local, a nivel nacional, universal, institucional, etc. Algunas de las aberraciones y peligros, por ejemplo, del liberalismo, pues serían la rivalidad, el individualismo, la insolidaridad, la intolerancia cultural, el consumismo, la desigualdad, etc., ¿no? O del neoliberalismo. Y en el caso del comunitarismo, que es otra de las tendencias que a veces han servido de referencia para esta pedagogía, pues tenemos el fanatismo, la despersonalización, el choque cultural, el desvanecimiento de la responsabilidad, etc. El bien común, tal como lo planteé en aquel encuentro el 11 de marzo de 2021, pues pasa por superar el antagonismo entre el individuo y la sociedad, entre este liberalismo y este comunitarismo. Se ajusta a la tradición personalista, aristotélico-tomista y a la doctrina social también de la Iglesia. Las ideas pedagógicas que se derivan de estas visiones extremas son diferentes, pero son complementarias y pueden superarse. La antinomia entre la individualización y la socialización se puede resolver
es mi propuesta también para los compañeros, que ya les doy la palabra, resolverse a través de un enfoque que podríamos denominar personalizado, en la forma de entender esta pedagogía del bien común que hoy celebramos y que agradecemos. Y ya sin más, damos la palabra a la profesora Consuelo Moreno. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes a todos, al presidente del Centro Asturiano y a todos los miembros que estáis aquí de la Junta, a los colegas, a los compañeros y a todos los curiosos, interesados por oír o por escuchar algo que pueda alimentar el espíritu, ¿no? Esta tarde. Así que gracias por estar aquí y también gracias a los que estáis mucho más lejos en la distancia y en el espacio, que parece que no de otra forma, ¿no? Si no tampoco estaríais aquí. Pues vamos a ver, José Ángel me pidió que presentara este libro suyo, que es una obra estupenda, ya lo veréis, y me pareció que el mejor modo de presentarlo era haciendo un PowerPoint. Creo que la tecnología que hemos usado, o que me han ayudado para hacer, es otra nueva. Ya el PowerPoint se ha quedado muy antiguo y muy viejo. Esto es lo que pasa con las tecnologías. Y espero que eso sirva para poder comunicar el contenido de esta obra. Claro, en la presentación la he llamado Antología de una antología. Porque claro, si una antología sirve para enseñar un panorama, ¿no? Para despertar el apetito por la lectura, pues a mí me ha tocado despertar el apetito por la lectura de este libro, ¿no? Con lo cual me parecía que este título lo ponía de manifiesto o de relieve, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver, porque... ¿Me has dicho que con el ratón mejor? No, yo creo que no. Yo creo que mejor. Pero ahora es que... Algo ha pasado, sí. Las tecnologías, vamos a ver. Bueno, pues el libro es este, ¿no? De 50 miradas a la educación. Y lo tenemos ahí en verde esperanza, con las figuras de María Montessori y de Camp, o sea, 50 miradas. Como lo tenéis también aquí, y le vamos a enseñar muchas veces, porque es una edición francamente estupenda y buena, pues nada, os queda grabado aquí, pero vamos, ya os digo que lo vamos a ver después. Vamos a seguir con... Bueno, pues el autor, digo yo que el contenido del libro, el autor recoge una amplia y plural muestra de la aportación que nos ofrecen distintos pensadores sobre la educación a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de la historia. De Homero a la Agenda 2030. Esas 50 miradas están elegidas así. Yo creo que es una amplia muestra, pero claro, no son todos, ¿no? Pero es una amplia muestra y una muestra muy bien elegida. Y digo que es plural porque contiene pensadores de muy distintas líneas ideológicas, ¿no? O sea, no solo temporales, no solo filosóficas, sino tenemos a Marx o a Sartre y tenemos a San José de Calasanz, ¿no? O sea, líneas muy dispares de pensamiento, pero sobre la educación, ¿no? Pues vamos a seguir viendo, ¿no?
fijaos, recoge esas miradas de gente, por eso lo decimos pensadores, o lo dice el libro, muy bien, porque encontramos a filósofos, a teólogos, a políticos, tenemos a los clásicos filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿no? A teólogos como San Agustín o Santo Tomás, a políticos como Cicerón, ¿no? O como Jovellanos, o sea, escritores, educadores. Los puntos suspensivos dicen dos cosas, que no hemos puesto pedagogos, pero hay pedagogos, ¿no? También, ¿cómo no iba a haber pedagogos? A mí eso me ha parecido un fallo, una errata técnica, ¿no? Porque en realidad en el borrador sí que estaban, ¿no? Y bueno, pues está Rousseau, está Dewey, está Pedro Poveda, educadores como Pestalozzi, como Manjón, y esos puntos suspensivos querían decir eso, que no habíamos puesto pedagogos, pero hay pedagogos, y también hay científicos, que tampoco se ha puesto ahí en la lámina esta, ¿no? Pero hay también científicos como Ramón y Cajal, ¿no? Y esos puntos suspensivos tenían que ver con estas omisiones y también con mi interrogación sobre las instituciones, ¿no? Porque aparecen también instituciones, pero yo siempre he pensado que las instituciones no educan, o cómo educan las instituciones, ¿no? Sería la pregunta. Y a mí me parece que las instituciones solo pueden educar siendo facilitadoras y animadoras y soporte y apoyo y ayuda de los agentes, que son los que realmente llevan a cabo la educación, ¿no? Me acuerdo de nuestro amigo Mariano, que decía, la familia no educa, educa el padre y la madre cuando son conscientes de su responsabilidad y la llevan a cabo y la ejercen, ¿no? Me decía, no, abuelita que da el caramelo antes de comer, ¿cómo va a educar? Eso no educa. Bueno, pues por eso también esos puntos suspensivos. A mí me quería resaltar dos notas en esta obra. Una, el que es una antología significativa, y con eso, como toda antología que se precie o que sea buena, recoge en cada autor lo que es esencial, lo que es radical, lo que es raíz, ¿no? Y por lo tanto así se hace representativa la obra de la figura del autor, y yo creo que eso lo hace muy bien José Ángel. Y otra cosa que me parece a mí que hace muy bien, y yo he puesto metodológicamente, me parece que es positiva, abierta y esperanzadora. ¿Qué quiero decir con eso yo? Pues que es fundamentalmente descriptiva. Él describe, o sea, se mantiene con una cierta distancia con los autores, y en ningún caso podemos encontrar en esta obra críticas del autor. No hay críticas, sino la que hacen los propios autores, o de antecesores, o del tiempo en el que viven, pero él no hace crítica nunca de ellos, simplemente describe, ¿no? Y por otro rasgo que tiene también José Ángel, y es que busca siempre lo que es positivo y lo que construye al ser humano. O sea, esto que decimos muchas veces de su obra, que es una obra humanista, yo creo que tiene esa característica, ¿no? O sea, de ser acogedora de todo lo que los otros, de todo lo que se puede aceptar, ¿no? en los otros, y de lo que los otros generan con buena voluntad, ¿no? Y yo creo que estas dos notas se dan en él. Había una cita de Cicerón que digo, mira, va muy bien a José Ángel. Dice, cuando mejor es uno, tanto más difícilmente llega a sospechar de la maldad de los otros. Yo creo que eso le ocurre
Eso le ocurre a él. Yo no soy tan buena, pero él sí, ¿no? Y entonces esta obra podemos ver que es así, ¿no? Que es así. Vamos, a mí me lo parece que es así. Bueno, pues vamos con más notas. Es aquí, ¿verdad? Sí. En la estructura de la obra yo he tomado estas tres líneas, ¿no? La edición, los contextos y los destacados, para darla a conocer, ¿no? La edición, porque es una edición cuidadísima, o sea, tanto en la maquetación como en el diseño, como en las imágenes. O sea, está llena de fotografías, de grabados, de dibujos, pero además muy bien situados y muy bien colocados, ¿no? Luego hay síntesis o aforismos de los autores que se destacan en letra más grande, entrecomillados, etc. Y luego están los contextos, que es donde el autor es más él o se expresa él, ¿no? Se expresa él. Y yo creo que le da una atención muy especial y fundamental, porque yo creo que sin el contexto no podemos entender y menos comprender la obra de un autor. Tenemos que tener siempre las coordenadas espaciotemporales, ¿no? Y entonces él habla, luego vamos a ver algún trozo en el que él escribe, ¿no? Y para que veáis cómo es tremendamente didáctico y enmarca perfectamente a los distintos autores. Y es donde él escribe, es 1 o 2 páginas antes de hablar de cada autor, ¿no? Es lo que hace. Y luego están los destacados, que sería como una muestra. Yo voy a daros algún ejemplo del contenido, ¿no? Del contenido fundamental. ¿Veis? Estas páginas son para que veáis la edición, para que veáis lo cuidada que está la edición y la maquetación. Está muy bien, está en blanco y en negro, está en blanco, tiene diferentes letras, diferentes... He cometido yo el error de poner ahí en medio a María Montessori, debía de haber puesto a... Bueno, Emilia Pardo Bazán no la tienes, pero tienes a otra autora, ¿verdad? Tienes a Concepción Arenal, tienes, sí. Y debía de haberlo puesto en el sentido de que Montessori ya está en la portada, ¿no? Ya está en la portada. Y sería mejor haber puesto a otra, pero se ve que a la diseñadora le gustó más esta imagen, ¿no? Y nos puso esa imagen. Entonces ya veis que está muy bien centrada. En los contextos os voy a leer justamente bueno, puedo leer ahí bien, pero leo también aquí bien, un trozo de lo que escribe José Ángel respecto, a propósito de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y dice, el método pedagógico didáctico era el de la lectio y el de la comentatio. El profesor, al igual que el monje en el monasterio, lee las obras de los filósofos, Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, y de los padres de la Iglesia, especialmente San Agustín y el pseudo Dionisio, y después las comenta. Cada alumno toma sus apuntes y al final del curso aparecen los manuales, libros que contienen lo tratado. Así aparecen las sumas, como la suma teológica de Santo Tomás. A lo largo del curso escolar también tenían lugar las disputatio, cuestiones problemáticas que se debatían. Bueno, ¿por qué pongo esto? Porque yo creo que quien lee la obra además aprende, o sea, aprende a decir, mira de dónde vienen los manuales, ¿no? El llamar manuales a los libros de texto que tanto hemos trabajado todos, ¿no? Todo el alumnado, pues está lleno de esa erudición, ¿no?
Bueno, y luego para destacar el contenido de la obra, pues iba a poner algún ejemplo de estos destacados, ¿no? Y realmente yo le he dado muchas vueltas a qué lección hacía de tanto personaje y tan interesantes, ¿no? Y tan bonitos todos y tal. Y entonces decidí, no justo lo más bonito, dije, bueno, pues vamos a poner algo de los finales, que son el presente de hoy, y algo del principio, ¿no? De la obra, del final y del principio. Y entonces, pues en el final, los dos finales de la obra, tenemos a Stephen Downes y a la Agenda 2030, ¿no? Stephen Downes y Siemens son, bueno, al menos Stephen es filósofo canadiense actual, y los dos han trabajado sobre todo las nuevas tecnologías, el aprendizaje online, el aprendizaje en red, en redes, la conexión y las conexiones que están por doquier, ¿no? Y que nos invaden y en las que estamos metidos en mayor o menor medida. Y fijaros la cita, dice, tenemos que superar la idea de que la educación es algo que se nos da y acercarnos a la idea de que la educación es algo que nos creamos nosotros mismos. O sea, hablan del autoaprendizaje y el didactismo, y el currículum va a ser el que cada uno elija y se haga. Ni que decir tiene, pero esto es mi voz, no la voz de José Ángel, que veo yo muchísimos riesgos en estas líneas, ¿no? Para empezar, desde luego, tiene muchísimo que ver con el constructivismo y tiene muchísimo que ver con el derecho positivo, ¿no? O sea, muchísimo. En esta línea es en la que estamos, y en este ambiente es en el que estamos inmersos, ¿no? Y yo me pregunto, no sé, tengo muchos interrogantes, ¿no? Sin profesor o sin autoridad, si es posible llevar a cabo la educación, ¿no? No lo sé. Me parece, o sea, yo lo pongo muy tremendamente en cuestión, ¿no? Y la Agenda 2030 esta frase que resalta y que toma entrecomillada: la educación es un derecho humano y una fuerza del desarrollo sostenible y de la paz. Entonces, como todo el lenguaje de la Agenda 2030, a mí me parece un lenguaje confuso, ¿no? Impreciso, o sea, me lo parece. Suena bien la música, ¿no? Nos suena bien, derecho humano. Pero claro, son otros derechos humanos, o es una novedad frente a los derechos humanos, es otra presentación de estos valores. Yo me pregunto si de verdad serán valores, ¿no? O sea, desde luego está llena de los mantras que también nos persiguen, ¿no? Del cambio climático, del ecologismo, de la igualdad de género. Y por eso os decía yo de la confusión en el lenguaje, ¿no? Porque realmente yo todavía no sé lo que es la igualdad de género. O sea, me parece que se confunde el sexo y el género, me parece que se confunde el sexo y la orientación sexual. Yo creo que es un mare magnum realmente complejo y complicado. Pero claro, yo tengo que hablar del libro y de José Ángel, y entonces yo os diré que él lo que hace es describir y recoger lo que la agenda dice. De hecho, recoge perfectamente y describe los puntos. Está justo al final. Vamos a ver. Sí, no, espera, no lo pases todavía.
no lo pases. El punto 4, que es el de la educación, recoge todo, ¿no? 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ¿no? Y entonces, bueno, pues sabemos que está aquí la igualdad del género y el progreso y el progreso, la sostenibilidad, que es otro mantra, ¿no? O sea, y el ecologismo. O sea, yo también preguntaría, como alguien muy importante preguntó una vez, ¿para cuándo el ecologismo del hombre, ¿no? Porque es verdad que cada vez más se nos pide cuidar la casa, cuidar los animales, cuidar las plantas, pero no se ve tanto el cuidado de lo humano, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que yo planteo esos interrogantes, pero bueno, que no los plantea el profesor José Ángel, pero sí que dice algo así, o sea, es lo menos que ha podido decirse. Dice, con todos los inconvenientes asociados a ese complejo marco holístico que ha de implementarse, etc. O sea, yo creo que esa frase, ¿no?, de alguna manera recoge la falta de claridad que yo estoy denunciando, ¿no? O sea, con esta claridad. Pero bueno, entonces, esto es lo que encontramos en este libro y este apunte, que no es precisamente el más bonito, porque yo me he permitido decirme un poquito, ¿no? Espero que me perdonen por haberlo hecho. Si nos vamos al principio, o sea, todavía no hay que pasar. Dice Homero en alguna obra, nos dice esto: no hay mayor fama para un hombre que la que él gana con la destreza de sus pies y la fuerza de sus manos. Esto la verdad es que nos suena antiquísimo, y antiquísimo es, ¿no? Porque era por el siglo VIII, por ahí antes de Cristo, ¿no? Fíjate si es. Y seguramente nosotros decimos o pensamos que la fuerza no debe de ser, o no debemos de fijarnos tanto en ellas, aunque son muy importantes. El profesor Valentín ha dicho que el ejercicio físico es muy importante, ¿verdad? para conseguir estar en forma, y que estar en forma siempre es importante. Pero bueno, está claro. Pero yo creo que el hablar del valor, yo creo que sí que podemos escucharlo y podemos darnos por aludidos, ¿no? Podemos darnos por aludidos. Confucio, que también está bastante lejos, también nos dice, o destaca, José Ángel, dice: por 3 métodos podemos adquirir la sabiduría. Primero, por la reflexión, la más noble. Segundo, por la imaginación, la más sencilla. Y tercero, por la experiencia, la más amarga. Yo creo que nosotros estamos ya en esa etapa de la experiencia. O sea, todos tenemos experiencia y vemos que estas cosas ocurren. Bueno, que nos vendría muy bien, que por eso el espíritu crítico lo tenemos. Y desde luego yo he querido terminar con Sócrates, ¿no? O sea, recoger aquí una de Sócrates que también yo creo que nos vale en la actualidad, nos vale para nosotros hoy, ¿no? Y dice: un sistema de moralidad que se basa en valores emocionales relativos es una mera ilusión, una concepción bien vulgar que no se basa en nada seguro y en nada verdadero. Yo creo que tenemos, yo no sé, entre lo que estamos viviendo y los clásicos, a mí me alimentan más los clásicos, me alimentan más los clásicos, y tengo que reconocerlo. Yo creo que aquí están nada más que las gracias a José Ángel López Arrerías. A mí me habían agotado muchísimo el tiempo, si no os hubiera podido decir y hubierais podido disfrutar todavía más con esta obra. Pero
Pero bueno, habían dicho, no, un cuarto de hora, 20 minutos, tal. Entonces la ajusté así. Bueno, está muy bien. Pues muchas gracias, Consuelo, porque ha sido una presentación muy motivadora que estimula la lectura del libro reposadamente, dado que hay tantas miradas, y a buen seguro pues también nos promueve pues, cada uno de nosotros la reflexión, esa reflexión a la que se refería me parece que era Confucio. Y muy agradecidos por el libro José Ángel, 50 miradas a la educación, que además son más de 400 páginas. ¿Quién lo ha publicado? ¿Tú? Turner. Enhorabuena. He visto que está lleno de ilustraciones y con ese cambio de tipografía al que se refería la profesora Moreno, de manera que muy excelente. Y nada más, ahora nos va a hablar el profesor López Herrerías, bueno, de los dos libros y quizá más de Pedagogía del Bien Común, ¿no? Lo que consideres. Tienes el libro. Bueno, buenas tardes. En principio, dos palabras. Una, que estoy un tanto emocionado, y otra, que tengo que repetir muchas veces la palabra gracias. Espero que a lo largo del tiempo, sin que sea muy largo, me vaya entonando, porque ahora mismo me encuentro medio en blanco. Gracias a todos los presentes, gracias a todos los presentes virtualmente, a los amigos de México y a los amigos de Portugal, y gracias a las dos personas amigas de tiempo y de experiencia que me acompañan en la mesa, como son la profesora Consuelo Moreno y Valentín Martínez Otero. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias a todos ustedes. No se preocupen, que probablemente tardaré un tiempo en presentar algún otro libro, porque después de este esfuerzo que he hecho con los 4 del año 21 que presentamos hace un mes y medio, y estos dos, me encuentro como un cauce seco. Eso que ha llovido en Almería mucho estos días, y yo soy de Almería, pero no, como no estaba allí me he mojado un poco. Así que tardaré un tiempo, espero, si Dios quiere, en volverles a convocar pensando en decirles que he escrito un libro. La pedagogía del bien común, como bien ha recordado y ha citado Valentín, al que tengo que pedir disculpas por no haberle hecho llegar mi libro a tiempo, tiene ese origen. En el mes del año 21 nos convocó una universidad mexicana, de la que somos amigos y profesores de tanto en tanto. Mandaba una documentación para que la analizásemos y dijésemos nuestra opinión sobre ella. Yo tengo que confesar, porque es una cosa que me da como cierto apuro expresar, que no había pensado mucho a lo largo de mi tiempo en hablar, en pensar, en proyectar, en rotular pedagogía del bien común. O sea, el rótulo, el título, la citación ya me pareció sugerente. Pero al mismo tiempo, y aunque he procurado decirlo de la manera más educada y real, y crítica, me sentía un poco como quien mira la pedagogía desde fuera. Y de esto hay muchas miradas o muchos planteamientos a lo largo de los tiempos, ¿no? ¿Y cómo nos ven desde fuera a los pedagogos? Bueno, no es la única perspectiva, pero es una. Nos ven como personas que aglutinamos discursos, un rato sociológicos, otro rato psicológicos, otro rato filosóficos, y no sé qué otro rato, otra cosa, y hacemos una amalgama que le llamamos pedagógica. Bueno, esto suena un poco a crítica corrosiva, pero no sé si lo es tanto, es tal vez como yo entiendo que pasa la cosa. Entonces, yo me planteé, ¿y qué es lo que pasa, o qué es lo que pasaría si, hablando de la pedagogía del bien común, nos focalizásemos en una realidad?
¿Quién hace la vida como experiencia educada? ¿Y en qué consistiría el bien común? En que los humanos que compartimos la experiencia fuésemos hechos, estuviésemos preparados, estuviésemos realizados de una determinada manera. Es como quien dice, si yo quiero que algo ocurra según me parece positivo, lo que tengo que preguntarme es, ¿quién hace posible esa experiencia? El ser humano. ¿Y qué puede ayudar o provocar que el ser humano genere el bien común? Pues un humano que tenga ciertos caracteres, porque si ese humano, es mi hipótesis, tiene ciertos caracteres, probablemente su conducta producirá el bien común, o llevará a efecto el bien común. Y no soy demasiado ecológico. Cuando iba por el campo con mis padres en el coche en los últimos años de la vida de ellos, yo me sentía muy contento porque con mi padre aprendí a distinguir algo más que un olivo y un almendro, porque he sido niño de ciudad, aunque procedía del pueblo y conozco del campo menos que casi nada, lamentablemente, aunque me gusta contemplarlo. Bueno, a lo que iba. No sé cómo me vino la inspiración del árbol. El árbol como elemento básico a describir quién podía ser ese ser humano que generase el bien común. La portada es artística, no es el árbol operativo, me la ha hecho una nieta que estudia Bellas Artes y que es muy artista. Y aquí hay dentro, enseguida, un árbol mucho más, diríamos, rotulado y menos artístico y menos pictórico, sino más geométrico, más descriptivo. En el árbol, ¿qué hay? Bueno, si hay algún botánico, yo le agradecería que me corrija. Raíces, tronco, ramas, y en la rama hay flores y hojas. 4 elementos, 4 aspectos. Entonces, a las raíces que tenía que preguntarles, ¿quién es el ser humano del que decimos que se educa? Y resultaba que había 3 grandes raíces. Es un ser que tiene logos, que tiene palabra, que tiene razón. Esa palabra y razón la revierte hacia sí mismo, o sea, tiene conciencia, aquello que nos diferencia radicalmente de la máquina amenazante, robótica, que pretende sustituir al humano en la experiencia de la vida, y que por el momento no lo podrá sustituir porque parece ser, yo quiero pensar que para siempre, la máquina no es capaz de logos con conciencia, pero eso es otro derrotero. Y una tercera raíz, somos una lógica, un logos, razón, con conciencia, que necesita realizar su vida, o sea, ética, necesita decidir su experiencia humana. El ser humano tiene una gran característica y es la de la eticidad. ¿Y qué significa eticidad desde el origen griego? Significa que tenemos la virtualidad de tener que construir nuestra morada, nuestro espíritu, nuestra personalidad. Logos, conciencia, ética. Esas son las raíces que dan nutrientes a mi existencia. Pasamos al tronco. Si voy a plantear la perspectiva del bien común, en el tronco, ¿qué tengo que encontrar? La fuerza que me permita sostener el árbol y que dé una justificación a aquello que quiero plantear. Y aquí viene lo que ha insistido, ha dicho muy bien Valentín, aunque yo lo digo de otra manera, es lo de la socialización. ¿Cuál es el tronco que da sentido a la existencia humana? Que somos radicalmente seres sociales. Pero fíjense ustedes, en los últimos tiempos, cuando me refiero a los últimos tiempos, en el último siglo, muchos pensadores franceses, sobre todo alemanes también, en general, se han inundado de cristianismo judaico. Dicho así, puede ser para sorprenderles un poco. Un gran representante de ellos es Buber, Martin Buber, un filósofo alemán de ascendencia judía de la mitad del siglo XX.
Este señor, en un libro suyo que se titula, en un librito pequeño, que se titula ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? Gracias. Dice, el ser humano es un ser de entre. Y uno se queda sobre, ¿qué es eso del entre? Una preposición que sustantiva para decir que lo más radical de nosotros mismos es que no podemos ser sin el otro. Quiere decir, si uno mira desde esta perspectiva la historia del pensamiento y de la comprensión de la realidad humana, uno encuentra una referencia en Aristóteles. El ser humano es un ser social, pero los griegos pensaban aún que el ser humano era una sustancia. Y fíjense la definición de sustancia, aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir, aquello que es en sí mismo, aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Entonces, si yo voy con este rótulo pensado o no pensado, pero que me sale de lo instintivo a la sociedad, ¿qué me encuentro? Dificultad para el bien común, porque si yo me considero que soy sin ti, apártate que me estorbas. ¿Qué ha ido pasando, repito, a lo largo de los siglos? Frente al planteamiento aristotélico hemos llegado al planteamiento de Zubiri. El ser humano es un ser respectivo. Respectivo quiere decir relacional, pero no relacional epidérmicamente, sino que si no fuese por el otro con el que me encuentro, yo no sería la construcción de mi conciencia que he realizado. O sea, si consigo explicarme bien, y disculpen que esto parece un poco abstracto, pero es muy sencillo y muy bonito, mi realidad humana consiste en haberme ido haciendo una sustancia. O sea, yo soy un yo soy el consciente de mi propia existencia, yo realizo mi vida, pero la voy realizando mi vida en función de cómo han sido los encuentros, las relaciones, las huellas. Otro filósofo francés, y termino. Hay un filósofo francés que era de origen argelino, que murió hace unos años, Derrida, que decía, el sí del presente viviente, una frase alambicada, el sí del presente viviente, ¿qué quiere decir? Lo que yo soy ahora mismo, el sí del presente viviente, es originariamente una huella. Esto no es solo socialización, es gramaticalización. Gramaticalización viene del griego. En griego, huella se dice gramma. Quiero decir, y termino, discúlpenme, el tronco de mi comprensión como ser humano es que yo sin ti no sería quien soy ahora mismo, sino sería otra persona. Hablaría otro lenguaje, tendría otros sentimientos, habría vivido otras emociones, luego yo me podría seguir llamando igual. Voy a citar a otra persona, Valentín Martínez Otero. Pero esa persona podría ser muy diferente si hubiese sido hollada de otra forma. O sea, él no está hecho sustancialmente desde siempre para ser como es, sino que estamos todos interdependientes radicalmente de la experiencia con nosotros. La última cita, Einstein dice, qué raros somos los mortales. Para poco tiempo que estamos aquí, resumo porque no recuerdo la cita exacta, qué mal nos llevamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un tronco común aposentado en la conciencia de que yo sin ti no sería quien soy, para bien o para mal. Hace poco he leído que alguien comentaba que estamos en la prehistoria de la conciencia. Yo creo que es verdad. Yo creo que estamos somos humanos, hemos hecho muchas maquinarias, hemos desarrollado muchas tecnologías, pero respecto de cómo podemos ser realmente en la construcción de nuestra historia y de nuestra persona, somos bastante prehistóricos, a mi modo de ver. O si no, vean la tele y vean el armamento con el que se exhiben los países del mundo para decir, aquí estamos nosotros. Y yo me acuerdo de la selva, y digo, pero es verdad, quien decía aquello del lobo, el humano es un lobo para los demás. Tronco de nuestro árbol.
más radicalmente estar convencidos de que yo sin ti no sería yo. Estamos llamados al amor, al respeto, a la lucha. Del tronco salen 3 ramas. ¿Qué ramas configuran o qué elementos configuran, emanan de esa realidad troncal del ser humano? Los valores, los ideales, las actitudes y los valores. Rama 1, ideales. Rama 2, valores. Rama 3, actitudes. ¿Y eso en qué me baso? En que toda la historia de mi vida, de la de los demás y de la literatura, dicen permanentemente que los humanos nos realizamos desde ideas, estamos pasándonos la vida decidiendo qué tiene valor y qué no tiene valor, y enfrentamos la existencia con actitudes de un tipo o de otro. Y cada rama tiene 4 elementos, tetralogía. Una flor para distinguirlo como más brillante y las hojas para que de hacer una pequeña como segunda división. Rama de los ideales, amor, la flor. Verdad, belleza, bondad. Rama de los valores, libertad, la flor, igualdad, dignidad y fraternidad. Actitud, el respeto, el valor, la flor. Competencia cooperativa, compromiso y responsabilidad. Entonces mi planteamiento es, si yo me enfrento a la vida con este programa educativo, el bien común surgirá como una realidad, porque no hay mejor manera de poder provocar el bien común que aquello que es capaz de hacerlo alguien que tiene el esquema existencial que acabo de decir. Todo está pensado a partir de que estamos en la prehistoria de la conciencia y que tenemos que evolucionar mucho o bastante. Mi planteamiento del árbol epistémico, del árbol, es que tendríamos que evolucionar en el horizonte de esto que acabo de decir, porque respeta el pasado, tiene en cuenta el presente y propone y desarrolla el futuro. Está publicado en la Editorial Popular, y la Editorial Popular, si ustedes están interesados en el libro, discúlpenme este rato se llama propaganda, se llama publicidad, pero a mí me dan pena las editoriales. Bueno, me doy yo pena a mí mismo como escritor de libros de este tipo, pero luego me dan pena las editoriales porque tardan en decirte si han vendido algún libro todo lo que pueden. Y además, cuando dicen que han vendido alguno, vaya usted a saber si lo han vendido. Bueno, disculpen esta tramoya escénica. Si alguien estuviese interesado, en cualquier librería dicen el título o mi nombre o la Editorial Popular y el libro se lo trae. Se lo trae, sí. Bueno, me imagino que estarán muy cansados. Consuelo, muchísimas gracias por tu magnífico trabajo, el cariño y el esmero que has puesto y lo bien que nos lo has comentado. Todo lo que ha dicho yo no puedo sino decirle que gracias, que creo que ha acertado en todos los puntos. Efectivamente es eminentemente descriptivo. Yo no quería hacer un planteamiento crítico de cada autor, sino que sea como una presentación de un panel histórico de ideas que en el mundo se han dado sobre la educación. Está creo que muy bien editado. Yo puedo decir, sin que esto sirva, que de los libros que me han publicado este es el más cuidado. La editorial se llama Turner. Es una editorial hispano-mexicana, creo que el dueño es un señor mexicano. Y en todo caso, permíteme, déjame, porque quería solamente, por aquello de la prehistoria de la conciencia, cosa con la que no sé si querrán decir algo. Hay un autor del siglo XIX, uno de los iniciadores de la pedagogía, suizo, que se llama Frebel, del que quería leerles una frase porque resume muy bien muchas de las cosas con las que estoy de acuerdo, bueno, además de decir la otra generalización, y es que, como ha dicho muy bien Consuelo, si hay que elegir mucho o nada entre el mundo actual y muchas de sus mensajerías y el mundo clásico, hay que estar, desde luego, desde mi punto de vista, en los clásicos. Este es un libro para leerlo
o de seguido o tenerlo en una mesilla de noche. Es un poco grueso, se puede, pero no pesa mucho, para leer cada noche o en cada momento, en algunos ratos, algún trocito. Creo que si voy ya al índice lo encuentro antes. Froebel, 199. Es una frase muy breve, pero que a mí me gusta mucho. 199. Porque creo que resume muy bien esta idea de cómo tenemos que potenciar. Yo entiendo que respecto de la educación es una demostración de que estamos en la prehistoria de nuestra conciencia. Es que fíjense ustedes, a mí me parece que aún empleamos eso que he llamado logos conciencia, o sea, la racionalidad, la empleamos en cuestiones de carácter operativo y funcional, que está bien, y que es lo más inmediato que nos pide la existencia. Saber que el Tajo pasa por Toledo, saber el teorema de Pitágoras, saber trigonometría, saber cosas. Pero aún no hemos llegado a la etapa del convencimiento. Oriente parece que en esto ha sido un poco pionero respecto de nosotros. Aún no hemos llegado a la etapa que pone en juego profunda e intensamente nuestra conciencia como capacidad autónoma de creer que somos los realizadores de nosotros mismos. O sea, parece que empleamos, nunca mejor empleada la palabra, la lógica no, el logos, la racionalidad, la conciencia, en lo operativo. Está claro, ¿por qué? Porque primum vivere deinde filosofare. Primero vivir, primero comer y luego filosofar. Pero el problema está, ¿hasta cuándo vamos a estar dejando de filosofar? O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar dejando de potenciar auténticamente aquello que somos como seres que tenemos el compromiso existencial de realizar nuestra existencia? Pues ese es el problema, que cada vez que retrasemos más eso, somos hijos, o somos consecuencia, o somos concatenación de un mundo que personalmente, por aquello que tiene de avasallador, de emotivo, de iconográfico y de falta de amplitud, me gusta. Le faltan las gafas, ¿no, José? No, esto lo veo bien sin gafas. Ya era por la página. No, ya también la he visto. No. Bueno, disculpad y termino. Conocimientos puede tenerlos cualquiera. Fijaros. Esta frase es la... El libro merecería la pena, igual que el Quijote merece la pena empezar a leerlo y no confundirlo por aquello de un lugar de la Mancha. Pues conocimientos puede tenerlos cualquiera. Pero el arte de pensar es el regalo más escaso de la naturaleza. Claro, aquí no glosa, porque no puede escribirlo todo el tiempo, que el arte de pensar es el regalo más escaso de la naturaleza, porque el pensar consiste en poder decir aquello que recuerdo cuando tenía 10 años, y lo he citado mucho a lo largo de mi vida, vi en una película de Fernando Fernán Gómez Balarrasa, que tiene un accidente de coche, se abre la portezuela, está medio muriéndose y dice: tengo las manos vacías. Yo creo que histórica, cultural, conscientemente, la humanidad, se puede decir la humanidad, todos tenemos cierta carencia de tener ciertas manos vacías porque no nos hemos puesto a pensar que existo para ser yo y realizar con sentido y valor mi conciencia, mi realización, mi existencia. Muchas gracias, que Dios les bendiga, gracias por su presencia, amigos de los otros mares, muchísimas gracias, y de nuevo a ustedes dos, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel, y enhorabuena de nuevo por esta producción, por estos dos últimos libros, por elegirnos para presentarlos. 50 miradas a la educación, de la editorial Turner, y Pedagogía del bien común, de la editorial Popular. Enhorabuena, como decimos, y ahora, si queréis, y a lo mejor también se puede compensar un poco el poco tiempo o la necesidad de más tiempo que expresaba la profesora Consuelo Moreno, con alguna pregunta, alguna intervención, pues adelante, es un buen momento. Adelante, Álvaro. Nunca mejor dicho que el ser humano es él y sus circunstancias.
entonces ya lo que le des de sí la cabeza. Gracias. Sí. Gracias. Perdona, Alba Rosa, de acuerdo, pero permíteme que tome la palabra para insistir en algo. Las circunstancias, de acuerdo con eso, sí, pero, Individuales del individuo, ya, claro. pero las circunstancias hay que pensarlas viviéndolas desde dentro. Hombre, claro. No viviéndolas, este es el... Aunque es un poco hablar contracorriente, pero no lo encuentro en casi ningún lugar. Más que socialización, yo creo que tendríamos que habernos ya acostumbrado, aunque suena raro, a gramaticalización. Porque la socialización dice esto. Me choco con el codo de Valentín epidérmicamente. Puede tener la otra tendencia, pero está pensado más para vivir en sociedad. Pero el problema es, mi pregunta es, ¿con ese bagaje ético vamos a ser capaces de plantear un mundo en el que haya menos escasez de bien común? No, porque cualquier otro que se me presente lo consideraré como un outsider, como un fuera de lugar, como un fuera de juego. Entonces yo creo que tenemos que intentar, yo no sé si esto es el futuro o es una ensoñación, tenemos que intentar ver al otro. El problema es cuando uno le dice, oye, y si te mete la mano en la cartera, ¿el otro es el otro o el otro es el ajeno? Y, bueno, no sé, pero vamos, estoy de acuerdo con lo que dice, solo que insiste, perdona, discúlpenme que insista en la granma más que en la socia. Porque la socia tiene para mí ciertas connotaciones de algo tendente a superficial. Bueno, gracias Álvaro. Muchas gracias. Mira, estoy recordando, José Ángel y Alba Rosa, que Antonio Machado nos dice también, en cierto modo viene a coincidir con esto que comenta José Ángel. Dice, de 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Lamentablemente eso pasa mucho. Yo recuerdo incluso que en Radio Nacional fui a un programa y uno de los responsables pues encontró a un compañero y decía, compañero, que somos los dos Taurus, y se saludaban embistiéndose. Pero bueno, más allá de esto está la violencia de muchas personas que son pues más en esa parte bestial, porque no hay tiempo ni interesa pensar, como aquel adolescente que estaba yo de voluntario en un instituto de Madrid para desarrollar un programa y le digo, ¿y por qué no haces nada? Y me dijo, ¿por qué? Porque hay que pensar. Porque hay que pensar. Bueno, y no podía pensar. Venga, ¿alguna otra pregunta, algún comentario, alguna intervención? A mí me gustaría... Hay una frase de Jean Russell que a mí me gusta mucho, que dice que los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Y de verdad, gracias José Ángel nuevamente por estos dos libros. Además, creo que el libro de las 50 miradas a la educación, y además quiero felicitar a Consuelo, a la profesora Consuelo Moreno, también porque me ha gustado mucho esa presentación que has hecho. Sí, de verdad, muy bonita. Y además, desde tu planteamiento de reflexión, de crítica constructiva y darte la enhorabuena, de verdad. Y creo que este libro de 50 miradas, pues lo podrías escribir tú, José Ángel, pocas personas, de verdad, porque es un libro que no solamente entra en el mundo de la educación, sino entra en el mundo de la filosofía, de la política, de la legislación, etcétera. Entonces, francamente, gracias y con mucho gusto lo leeremos y también me ha gustado muchísimo tus palabras y las palabras de Valentín del bien común, porque realmente la pedagogía hay que trabajar mucho desde ese bien común y gracias a los tres, es verdad.
Sí. Es muy bonito, muy bonito. Ha sido una presentación preciosa y que os habéis complementado y bueno, y para mí ha sido un aprendizaje esta tarde, de verdad. Gracias. Gracias, profesora. Por lo que a mí toca decirte otra vez muchas gracias y pensar que hay que escribir otro libro, venir a dar una charla dentro de no mucho, porque se te invita y vienes. Entonces es un encanto encontrarse después de muchos meses sin vernos. Gracias de todo corazón. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Chayo. Yo te diría que bueno, ya que has comentado esto del bien común, y me parece que lo comenté en aquel seminario, o sea, donde debería enraizarse la pedagogía del bien común es, en mi opinión, en la pedagogía social. Es decir, desde un punto de vista científico, y debería formar parte pues, de esa estructura también académica, con proyección para la formación de nuestros alumnos, debe hablarse de este concepto. Es decir, que ahí también puede tener en nuestras asignaturas, en educación social, en pedagogía social, con una perspectiva racional, una incorporación de la pedagogía del bien común en la asignatura, en la disciplina más amplia, pedagogía social, que cuenta, como he sabido, con más tradición en nuestro ámbito. Yo creo que es donde debe incluirse. Me ha alegrado mucho que hayas utilizado la metáfora del árbol, que bueno, yo personalmente la manejo mucho para referirme a la inteligencia universal, pero que es perfectamente aplicable, que enlaza con esa preocupación que tenemos todos en relación a la ecología, a la naturaleza, que yo creo, Consuelo, si me lo permites, pues que es absolutamente compatible y necesario. Es una forzosidad, ¿no? Podríamos decir que si descuidamos a la madre tierra, pues nos estamos descuidando a nosotros y por tanto, pues la atención por el ser humano pasa igualmente por la atención al entorno, a la naturaleza, creo. Ahora, que luego saquemos una bandera política, como a veces se hace, para bueno, pues agitar ese ecologismo y demás, pues es otra cuestión, sería una exageración, algo que de alguna manera pues ya tiene sus intereses. ¿No? Pero muy bien, muchas gracias. No sé si queréis decir algo más. No, que me parece bien lo que estás diciendo, ¿no? Del ecologismo o de la ecología, de la necesidad de ello y de que la toma de conciencia, ¿no? Del cuidado de la casa es un hito que está fenomenal, que a mí me gusta, que yo aplaudo y que además he sido muy sensible siempre a ello. O sea, lo que pasa es que realmente yo, por lo que me he manifestado, ha sido justo porque creo que hay una utilización y una manipulación y hay unos mantras, ¿no? que se repiten. Creo que el cambio climático es cierto y se da desde que el mundo es mundo, y lo que yo dudo mucho es de la actuación del hombre, del ser humano, en ese cambio climático, ¿sabes? O sea, dudo mucho. Y entonces me parece que se está organizando, ¿no? O está organizada ya y simplemente nos lo envían y nos lo mandan y nos convencen, ¿no? Una filosofía o teología o política determinada que a mí me suena manipulación, ¿sabes? Me suena... Sí. Entonces, o sea, el tema es el que algo no sea verdadero. O sea, yo creo que en este momento estamos fundamentalmente ante el engaño, ¿sabes? O sea, con apariencia de bienes nos están colando males. Esa es mi inquietud. Esa es mi inquietud. O sea, pero respecto a los bienes y a las buenas intenciones y a esas realidades, pues todo a favor, ¿no? O sea, el problema es ese. El problema es que yo creo que no todo es bueno y que no todo es, no sé, que son disfraces, que hay algo muy chocante, o sea, en los nuevos valores,
hay algo muy chocante en la democracia. Hay algo, o sea, por ejemplo, pongo un ejemplo para hacerme entender mejor. ¿Cómo es posible, ¿no?, que la cumbre de Davos, ¿no?, la presida un presidente del país que más contamina del mundo? O sea, son cosas que ponen de relieve que están pasando cosas y que está pasando algo y que tenemos que potenciar la conciencia también para darnos cuenta de esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no sé si alguna otra pregunta, algún comentario, y si no, pues vamos a cerrar, pero agradecemos. Gracias. Damos las gracias a todos, por supuesto, por vuestra presencia, virtual o presencial. Gracias por acompañarnos y gracias también a Consuelo Moreno como presentadora y al profesor López Herrerías por sus libros, por contar con nosotros para presentarlos, que sigas publicando y que sigamos teniendo estos encuentros para poder compartirlos. Muchas gracias a todos. Gracias. También os parece que estáis ahí reunidos como estos grupos bien avenidos, que es algo muy satisfactorio que vemos en muchos programas. Muchas gracias, Rodolfo, Emma, Leti y alguien más que no recuerdo ahora mismo el nombre. ¿Perdón? Antonio. Gracias.